complicada cepa nueva del coronavirus con Brasil, que está la miseria, ¿no? Brasil está en un momento dificilísimo, Chile también y Paraguay también, que son los tres países fronterizos. Así que se espera ya en la frontera con Brasil, hay un montón de muertos y casos muy rápidos de jóvenes que están muriendo. Así que estamos a la espera de lo que venga, ¿no? Particularmente nosotros estamos saliendo el jueves para Estados Unidos, vamos a estar un tiempo allá con mi esposa y bueno, y también voy a ver a mis hijos, mis nietos, toda la tropa que tenemos allá, ¿no? Tenemos mucha familia allá, ¿no? Tengo todos los nietos, así que, pero bueno, no vamos a hablar de mi familia, vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 10. Les invito a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 10. Y estoy estudiando, justo el lunes comienzo a enseñar en un seminario bíblico en Lima, las cartas de Pablo a los Corintios. Y hay cosas que me llamaron la atención. Leí las 2 cartas con tranquilidad y me impactaron algunas cosas, algunos principios en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Que me llamaron mucho la atención y me impactaron realmente. Y bueno, justamente el hermano Noé me llamó el otro día y quedamos para hoy y para el domingo, si Dios quiere. Así que vamos a pensar en estos principios de vida del apóstol Pablo. Empiezan hoy y terminan el domingo, ¿no? Porque hay para hacer chocolate, ¿no? Hay tantas cosas acá, tanto material hay, ¿no? En la vida de este hombre. Pero bueno, vamos a orar al Señor, poner la Biblia en sus manos y comenzamos. Oremos, les invito a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio de poder compartir con mis amados hermanos allí en Tela, Señor, en Honduras. Gracias por sus vidas, gracias por la iglesia, gracias por el tiempo que pudimos compartir en aquel lugar tan fructífero, Señor, en la predicación del Evangelio. Padre Santo, oramos por la Biblia en esta noche, que tú nos guíes, tú nos enseñes, tú nos hables conforme a nuestra necesidad. Señor, que tu buen espíritu nos guíe a Cristo y encontrar lo que necesitamos de la palabra tuya en nuestras vidas. Oramos para que nos des obediencia, Señor, y sensibilidad para poner en práctica lo que podamos aprender. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer ahí, Pablo, en medio de una iglesia que estaba cuestionándolo, ¿no? Tremendo apóstol. Y esta iglesia en Corinto lo estaba cuestionando. Pablo llegó a Corinto, ahí está relatado en Hechos capítulo 18. Justo anoche en la reunión de oración de mi iglesia estamos estudiando el libro de los Hechos y justo me tocó el capítulo 17 y el capítulo 18. Y bueno, Pablo llegó en ese tercer viaje a esa región. Predicó primero ahí en Tesalónica, después pasó a Derbe, ¿no? Y los hermanos eran muy estudiosos de la Biblia. Después pasó a Atenas, donde en Hechos 17 está recitado el mensaje evangelístico de Pablo en el Areópago, ahí en la capital de la cultura de la filosofía griega. Impresionante, ¿no? Los estoicos y los epicúreos, las corrientes filosóficas de la época, le pidieron a Pablo que les hable eso nuevo que él hablaba, que era una novedad, porque ellos les dice ahí la Biblia que les gustaba escuchar las cosas nuevas, y les habló acerca de la resurrección, que era algo totalmente nuevo ahí, porque ellos creían en la reencarnación, ¿no? La filosofía griega siempre impulsó eso, ¿no? Y entonces el tema de la resurrección les llamó la atención, y lo escucharon hasta ahí. Escucharon hasta que habló de la resurrección y le dijeron, bueno, la próxima vez te vamos a escuchar. Y ahí algunos se convirtieron. Y se convirtió el que tenía las llaves del estadio, ¿no? Del Areópago. Eso está todavía. Ahí abajo del Partenón está el Areópago todavía. Están las ruinas, ¿no? Las cosas de aquella época, pero todavía lo utilizan a veces para recitales y para cosas. O sea, una construcción bien hecha, ¿no? Imagínense cuántos años hace.
Pero Pablo llegó allí y algunos se convirtieron, ¿no? Y allí comenzó la iglesia de Corinto. Con los años fue una de las iglesias más ricas en cuanto a dones espirituales. Y bueno, y una iglesia muy permisiva también. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo reclama de un caso de fornicación muy fuerte en la iglesia, ¿no? De un caso de una hija que se acostaba con su padre y fue una situación muy conflictiva, un pasaje muy, muy fuerte, ¿no? Donde Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, aunque el espíritu va a ir al cielo, ¿no? Y ahí hay toda una discusión en cuanto a qué significa eso, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso en esta noche, pero una iglesia conflictiva. Y en 2 Corintios capítulo 10 hay un ataque directo al apóstol, como diciendo: no te reconocemos como apóstol, ¿no? Y justamente es porque habían aparecido muchísimos obreros fraudulentos que enseñaban cualquier cosa, ¿no? Y justo terminé Corintio, empecé con Gálatas, y Pablo en Gálatas también hace todo un estudio de un evangelio diferente que les llegó a ellos, ¿no? Y cómo Pablo los motiva a morirse a sí mismo, a estar crucificados en cuanto a sus personalidades, en cuanto al mundo y en cuanto a la carne, para dejarlo vivir a Cristo. Y ese era el conflicto, que ellos vivían, pero no lo dejaban vivir a Cristo en sus vidas. Cristo no tenía lugar en sus vidas. Y es un poco el problema de lo que enfrentamos hoy en el cristianismo de hoy, ¿no? Que no hay lugar para Cristo, hay lugar para todo menos para Cristo. Y se han dejado las 4 bases del Evangelio, ¿no? Que es la oración, es la lectura, el estudio de la Biblia, es la predicación del Evangelio y el discipulado. Y parece que este cristianismo no tiene lugar para orar, y no tiene lugar para leer la Biblia, y no tiene lugar para predicar el Evangelio, y no tiene lugar para el discipulado. Tiene espacio para todo, pero no para eso, ¿no? Y eso, la ausencia de Biblia y de comunión con Dios, trae plagas para el cristianismo. Hoy mi esposa me contaba de una de sus mejores amigas que se criaron juntos con iglesias de hermanos libres acá en Santa Cruz de la Sierra hace muchos años, ¿no? Y que esta señora compañera de milicia de tantos años le estaba hablando acerca de las sanidades y de la pérdida de salvación, ¿no? Ayer tuvieron una reunión de mujeres y esta señora, que era una héroe de la fe en su momento, empezó a ceder. Y estudiaron ahí la carta de los hebreos y comenzaron a utilizar esos pasajes medios claroscuros que hablan acerca del ecumenismo y acerca de los que se decían cristianos pero que no eran, que estaban dentro de la iglesia. Y hay juicios ahí de parte del escritor de Hebreos, pero era una carta dirigida a los judíos que estaban en la dispersión. No es un estudio sobre doctrina de la salvación, sino que habla de que aquellos que estaban en la iglesia pero que no eran cristianos, ¿no? Y habla de juicio y habla, claro, indudablemente del infierno, pero no para el cristiano. Bueno, pero eso es lo que ocurre cuando se abandona la oración y la Biblia. Se cree cualquier cosa. Y lo que te dicen, te lo tragás y crees que es así. Por eso, en medio de lo que vamos a hablar hoy, habla de los falsos apóstoles, ¿no? Y es interesante lo que dice Pablo. Pero bueno, vamos a leer 1 Corintios 10, del 1 hasta el 5, y luego desarrollamos. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ese es el enunciado del ataque. Decían que Pablo actuaba en la carne o por el poder de la carne, ¿no? Ese es el ataque. Porque las armas de nuestra milicia, ahí Pablo defiende, dice, no son carnales. O sea, nosotros trabajamos a través de la persuasión o a través del convencimiento humano. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, ¿no? Fortalezas satánicas que se imponen en la iglesia y que contradicen la doctrina de la iglesia. Y dice allí, derribando argumentos, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y a cada un principio muy fuerte, muy firme, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Bueno, ahí hay que volver, ¿no? Ese es el desafío de este tiempo, ¿no? Donde Jesucristo dijo, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, dijo, ¿no? Y estamos justamente enfrentando una crisis de fe terrible, ¿no? En estos últimos tiempos. Un dato interesante, por ejemplo, el 75% de los seminarios bíblicos alrededor del mundo que preparan los nuevos obreros están enseñando la pérdida de salvación como doctrina, ¿eh? O sea, ha cambiado terriblemente la forma de enseñar en este mundo evangélico cristiano, pseudo evangélico, pseudo cristiano. Y están llevando la doctrina a lugares donde no tiene que estar, ¿no? Y bueno, justamente Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primer principio que el apóstol Pablo larga acá. A él le están acusando y le están diciendo, Pablo, vos enseñás a través de tu carne. Y Pablo dice, no, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales. Y yo les motivo a algo, lleven en obediencia cautivo todo pensamiento a Cristo en sus vidas, y van a ver la vida cristiana completamente diferente a como normalmente hoy se ve, ¿no? Hoy se ve. Es impresionante lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, justamente he tenido que dejar de enseñar en 4 iglesias aquí en Santa Cruz por cambio de doctrina, ¿no? Iglesias históricas, iglesias fuertes, iglesias que se fundaron con misioneros que se jugaron la vida para traer el evangelio a Bolivia. Sin embargo, el ataque es muy fuerte a la doctrina hoy por hoy, ¿no? Y ya se cambió la forma de pensar de que la salvación viene cuando una persona se bautiza y ahí recibe el Espíritu Santo, ¿no? Como era antes, al principio en el transcurso, en el cambio del judaísmo al cristianismo, al principio, bueno, luego fue cambiando. El libro de los Hechos es un libro de transición, pero cuando se toma el libro de los Hechos como un libro de doctrina, causamos un daño tremendo al Evangelio, porque no es hechos para doctrina. Y muchas de las corrientes carismáticas hoy están apuntando ahí, a tener al libro de los Hechos como un libro de doctrina. Pero bueno, Pablo, lo primero que motiva acá, primer principio de Pablo, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto lo bajo a lo personal, ¿no? Yo me puse a pensar en mi vida si estoy viviendo así, si estoy llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Estoy trabajando en eso en mi vida o no? ¿No? Porque no hay mucha respuesta, ¿no? A eso, es sí o no. Tengo que trabajar en mi mente y en mi corazón a volver a la fidelidad, a la sincera fidelidad a Cristo. Un poquito más adelante él lo va a decir, porque ese es el centro del ataque de Satanás. Que mi mente no esté centrado en Jesucristo, que esté centrado la doctrina, que esté centrado el fundamentalismo, que esté centrado otra cosa, pero no Cristo. Y volver a esa sencillez, a ser como un niño, como Jesucristo decía, ¿no? Primer principio. Segundo principio, Pablo va a decir ahí, nosotros, versículo 13, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llevar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos
entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segundo principio, ¿querés mantenerte en la sincera fidelidad a Cristo? Hacé la obra de Cristo. Predicá el Evangelio y fundá obras nuevas y llevá ministerios donde no se está haciendo la obra. Ese es un ministerio que nosotros hicimos, ¿no? que aprendí de Eliezer Coto en el funcionamiento de Sígueme Costa Rica, en cuanto al ministerio de predicar el Evangelio donde no se estaba llevando el Evangelio, que eran los colegios, que eran los lugares donde la juventud no estaba siendo impactada. Y el mismo ministerio que hizo Eliezer ahí en la zona de Costa Rica, y luego llegaron hasta Honduras y a otros lugares, a Nicaragua inclusive, cuando yo fui con ellos, predicamos por todos lados, y bueno, ustedes son testigos de cómo predicamos. Pablo dice: lleva todo pensamiento cautivo a la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo logro eso? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio donde no se predicó. Y hacer obra evangelística en este tiempo. Una de las cosas que más sufre la iglesia hoy en referencia a eso es la ausencia de predicación del Evangelio como se hacía antes, ¿no? Ahí hay varios antiguos como yo, ¿no? Por lo que veo. Y ustedes saben que la denominación de Hermano Libre se fundó y se formó con la predicación del Evangelio en las calles, en las plazas. Cuando yo me convertí en el año 78, hace unos meses atrás, toda la iglesia salía a predicar el Evangelio. Y todos los domingos en las plazas, en los parques, estaban las bocinas esa redonda, grandota, esas cosas que había, que se hacía el perifoneo histórico, antiguo, que se llevaba un amplificador de eso que pesaban 250 kilos, no sé si se acuerdan de todas esas cosas, ¿no? Y se predicaba el Evangelio, y se iba a los hospitales, y se iba a los cuarteles militares. A mí me formaron así en el Evangelio. A mí me daban unos paquetes de 4.000 folletos, me acuerdo de Palabras Fieles, se llamaba el ministerio que los hacía, con unos calendarios, y eran unos paquetotes pesados, y me encajaban esos 4.000 y me decían, bueno, repartílos en esta semana. Y yo me iba ahí a una calle muy concurrida en Buenos Aires, y en una hora se volaban los 4.000 folletos, ¿no? Porque era una zona que pasaba mucha gente. Y volvía a la tarde al anciano de la iglesia, don Carlos Ibarbal, y me decía: ¿qué necesitas, Pablito? Y le digo: más folletos, pues se me acabaron. Y decía: ¿pero cómo? Si te di un paquete, eso te tiene que durar un mes. Le digo: o sea, a usted le durará un mes, pero a mí me voló todo eso. Y bueno, y así nos íbamos a los trenes a predicar, a los trenes en Argentina hay muchas líneas de ferrocarriles, en Buenos Aires particularmente, la zona oeste, y nos llevábamos 10.000 folletos los domingos a la noche después del culto, y nos subíamos al tren y predicábamos en medio del vagón del tren a los gritos, uno con la guitarra cantaba y después predicábamos nosotros, y repartíamos los folletos, y nos parábamos en el bus y predicábamos y repartíamos los folletos, y así nos criamos nosotros en el Evangelio. Pero si hoy mirás, no hay más de eso. No hay más de eso. Y Pablo les dice: anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, para no gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo tenía eso, el pensamiento de llevar todo cautivo a Cristo, y la forma de hacerlo era predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Cuando predicás el Evangelio, ocurre algo muy importante, ¿no? Primero tenés que estar limpio. Es muy difícil predicar el Evangelio en pecado. Se puede, porque todo se puede en la vida, ¿no? Todo se puede. He vivido situaciones muy tristes en cuanto a eso, pero el evangelismo te mantiene limpio. Y el evangelismo te mantiene nervioso también, porque cuando vas a predicar el Evangelio, tenés que estar muy concentrado, porque pasa de todo en la mente y en el corazón del que va a predicar. Una vez que predicaste, es como que te liberás de un montón de cosas, pero antes de predicar
hay una presión y hay un lío en el corazón que no te deja tranquilo y te obliga a orar, te obliga a mantenerte pensando en Dios y te obliga a mantenerte con la mente en el mensaje que vas a dar y te centra en Dios y te olvida de todo lo demás. Te olvida de todo lo demás. Y ese es un tremendo privilegio. Principios en la vida de Pablo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Principios en la vida de Pablo. Predicar el Evangelio. No donde ya ha sido anunciado, sino buscar nuevos campos. Y Pablo lo habla con su experiencia. Pablo hizo ese viaje, llegó a Tesalónica. De Tesalónica lo sacaron a los tiros. Bueno, no había balas en esa época, pero lo sacaron volando. Tuvo que escaparse y se fue a Berea. En Berea dice de que eran más nobles que investigaban, escudriñaban la escritura a ver si era verdad lo que Pablo decía. Y se convirtió un montón de gente. Y por causa de que en Tesalónica y en Berea hubo un avivamiento tremendo, los judíos lo persiguieron y dice que lo subieron a un barco y lo metieron en Atenas, y apareció en Atenas. Y Silas, Timoteo fueron después. Y dice de que en Atenas predicó, ahí estaba predicando en las sinagogas los sábados y los domingos iba a las plazas. Y lo llevaron al Areópago y el tipo predicó el Evangelio como un león. Y se convirtió Dionisio, el areopagita, el que cuidaba el Areópago, el que tenía la llave. Y también se convirtió Dámaris, que Dámaris en el futuro iba a ser una tremenda mujer de Dios. Y de ahí terminó en Atenas, que era la capital de la filosofía griega, de la cultura griega, y se fue a Corinto, que estaba ahí cerca, ¿no? Todo en la Grecia, todavía son ciudades que existen esas. Y en Corinto dice que llegó, y cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, Pablo estaba entregado por entero en la predicación del Evangelio, dando testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. No era difícil encontrarlo a Pablo, no tenían que ir al Hotel 5 Estrellas a ver que estaba descansando en algún lugar. Tenían que ir a ver donde había gritos y donde había alguien predicando el Evangelio y donde había un tumulto y donde había un lío bárbaro. Ahí estaba Pablo. Y cuando llegaron estos dos discípulos, lo encontraron predicando el Evangelio a los gritos en las plazas. Y ahí comenzó la iglesia de Corinto. ¿Quién se convirtió en ese tumulto primero en Corinto? ¿Quiénes se convirtieron? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila estaban huyendo de Roma por causa de la persecución del emperador Claudio, tuvieron que huir perseguían a los judíos. Estos dos llegaron a Corinto y ¿quién estaba predicando el Evangelio por primera vez? Porque nunca se había predicado en esa región. ¿Quién estaba predicando? El apóstol Pablo. Y ahí se convirtieron estos dos y tenían el mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Y ahí Pablo los discipuló. ¿A quiénes ganó? Aquila y Priscila, ¿quiénes ganaron? ¿A qué personaje interesante ganaron para Cristo? A Apolos. Apolo fue un tremendo evangelista y una base de la predicación del evangelio en esa región. ¿Quiénes ganaron a Apolos? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila lo escucharon predicar a Apolos y se dieron cuenta que estaba equivocado porque llegaba hasta el bautismo de Juan. Y dice que lo agarraron, lo sentaron, le explicaron mejor y ahí el hombre empezó a predicar como un león. Y al final, Pablo les dice a esto en el capítulo 3, que estaban discutiendo: yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Apolo llegó a ser un tremendo predicador. ¿Quiénes lo ganaron? Aquila y Priscila. ¿Y quién ganó a Aquila y Priscila? El apóstol Pablo. ¿Por qué los ganó? Porque llegó a Corinto y gritó el evangelio en las calles y en las plazas. ¿Cuánto hace que no gritás el evangelio en las calles y en las plazas? ¿Cuánto hace que no te pones a predicar el evangelio en una forma pública, directa? Bueno, ahora tenemos la excusa, bueno, sí, la pandemia no me deja. Y antes de la pandemia, en el 2019, ¿cuántas veces te paraste en las plazas? ¿Cuántas veces te paraste en los micros? ¿Cuántas veces te paraste en los colegios? ¿Cuántas veces te paraste a gritar el evangelio? Como se hacía antes, como lo hacían estos tipos acá. Principios de vida, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Anunciar el evangelio donde me encuentre.
No me interesa dónde esté o cómo esté o qué esté haciendo. Principios no puedo abandonar, y cuando vivo predicando el Evangelio, vivo metido en la Biblia. Vivo metido en la Biblia. Estoy terminando mi lectura número 81, ¿no? Y empiezo ahora, ya terminé el Antiguo Testamento, estoy por Gálatas, y ya estos libros son cortitos, en una semana los termino, y la semana que viene empiezo la número 82. Y estoy motivado, ¿saben por quién? Por un viejito alemán que predicó en Inglaterra, que se llamaba Jorge Müller. ¿Saben cuántas veces leyó la Biblia Jorge Müller? Está en su biografía, no lo inventé. El viejo la leyó 200 veces, la Biblia. Y más de la mitad dice que la leyó de rodillas, la Biblia. En el afán que tenía de conocer a Dios. E hizo una obra tremenda, tremenda en Inglaterra, a través de los orfanatos. Todavía están los edificios en Londres, pero no está mal lo que trabajan dentro de los edificios. Quedaron las cáscaras de nueces, pero las nueces desaparecieron, porque desapareció la predicación del Evangelio, porque desapareció llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y tengo que volver ahí. Por eso me cautivó mucho la lectura de las cartas de Pablo a los Corintios, porque Pablo tiene unos principios de vida muy fuertes. Tercero, vamos ahí a avanzar. Capítulo 10, versículo 13, no nos gloriaremos desmedidamente. Versículo 17, el que se gloríese en el Señor. Principios en la mente y en el corazón de Pablo, no gloriarme a mí mismo. El que se gloríese en el Señor. No es mi obra la que motivo, no es la capacidad que tengo yo de hacer la obra, es Cristo. Es volver a Cristo, es imitar a Cristo. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo va a motivar a llevar esa gloria a la persona de él. Hoy la gloria se la reparten los grandes nombres de los grandes predicadores. Están pasando pronto ya, ¿no? Uno pensó que esa gente no se moría nunca, ¿no? El año pasado se murió Billy Graham. Hace poco se murió Luis Palau, que eran los grandes evangelistas de la época, ¿no? Que uno piensa en un evangelista, ¿y en quién piensa? ¿En Billy Graham o en Luis Palau? Bueno, se murieron los dos. ¿Quién queda de evangelista ahora? No de los sanadores y de las cosas raras, esas multitudinarias que hay, sino de aquellos que predican el evangelio y que llevan la gloria a Cristo. Y Pablo les advierte eso, porque estos corintios tenían esa tendencia: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Yo soy de Cristo, ¿no? Pero un principio en la vida de Pablo era el que se gloríese en el Señor, en lo que el Señor hace a través de tu vida, no lo que vos hacés, sino lo que el Señor hace a través de tu vida, ¿no? Son principios de humildad, donde lo tengo que dejar obrar a Dios a través mío. No es mi obra, no es mi capacidad, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Él hace a través mío, ¿no? Y son las tres cruces de Gálatas, las tres cruces de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Acá en 2 Corintios hay un pasaje que es una bomba atómica, ¿no? Bueno, no sé si hay bomba atómica en eso, pero fíjense en el capítulo 4, justamente con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En capítulo 4, versículo 11, Pablo va a decir, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo tenía algo en mente: me tengo que morir a mí mismo, tengo que dejarme crucificar con Cristo y ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Que Él sea lo que se vea cuando yo predico, que Él sea lo que se vea cuando yo vivo, que Él sea lo que se vea como esposo, que Él sea lo que se vea como padre,
Él sea lo que se vea como hijo, que glorifiquen a Dios en mí. No la grandeza de lo que yo sé, lo que yo conocí, lo que yo estudié o la obra que yo hice, no. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Lo mismo dice ahí en 1 Corintios, volteando la página un poquito, capítulo 15, versículo 31. Claro, estos vivían condenados a muerte a cada rato, ¿no? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Cada día muero a mis deseos. Cada día muero a mis placeres. Cada día muero a lo que yo anhelo para mi vida, a las riquezas, a la gloria, al mundo, a la carne. Cada día muero. Cada día muero. Y es un ejercicio que tengo que hacer todos los días, de morirme a mí mismo, morir a la carne, ¿no? Gálatas 2:20, fíjense, crucificado yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14 dice, pero lejos de mí esté gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. ¿Ve? Yo no tengo de qué gloriarme. El trabajo mío es llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, principio en la vida de Pablo. El trabajo mío es predicar el Evangelio por todos lados. Ver la necesidad de la gente y suplir lo que va a calmar la sed y el hambre de la gente, que es Jesucristo. No la política o los planes sociales, es Jesucristo. Pero también Pablo va a decir, no te gloríes. El que se gloría, gloríes en el Señor. Para eso tengo que ser humilde y para ser humilde me tengo que morir. Todos los días tengo que celebrar mi velatorio. Y morir a mí mismo, morir a mi carne y morir al mundo. Y que lo que se vea sea Jesucristo. Sea Jesucristo. Y para que se vea Jesucristo tengo que estudiar la Biblia. Tengo que leer la Biblia y tengo que saber qué hacía, qué decía, cómo vivía, cómo actuaba, por qué actuaba como actuaba. Ser como Cristo. Principios en la vida de Pablo. Otro principio más, fíjense. Capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 3. Volvemos a 2 Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? ¿A la doctrina? ¿A la denominación? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Otra vez Cristo. Pablo, ¿no tenés otro tema? No, no tengo otro tema. El tema es ser como Cristo. Juan decía lo mismo. Juan decía lo mismo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cristo. Ellos eran de primera línea, de primera mano en relación a la persona de Jesucristo. Pero habían decidido mostrar a Cristo. Cuando llegaron a Corinto, ¿qué dijeron de los apóstoles? ¿Se acuerdan? Estos que trastornan el mundo también han llegado acá. ¿Y cómo lo trastornaban al mundo? Si eran unos pobres gatos, no tenían Biblia escrita, no tenían folleto, no tenían parlante, no tenían internet, ¿cómo trastornaban al mundo? Predicando a Cristo y viviendo como Cristo. Y ahí cambia todo, Ahí cambia todo, porque ante Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y el mismo Satanás cae postrado ante el Cristo de gloria. ¿Quién se mete con Jesucristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada, muerte. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada, nada. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Metete con Cristo.
Metete con Cristo. Podés meterte con la denominación, sí, podés meterte con un montón de cosas, pero no te podés meter con Cristo. Y si tu vida está basada en Cristo, si tu vida está escondida en Cristo, no hay quien te toque, no hay quien te haga frente, porque se enfrentan a Dios. Y Pablo dice ahí, temo, le dice a los Corintios 11:3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuáles son los sentidos? Vuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, olfato, gusto, oído y tacto. Vuestros sentidos extraviados. ¿Dónde están mirando tus ojos? ¿A Netflix? ¿A Amazon? ¿A HBO? Hay gente que vive mirando películas y series y saben todas las series. A veces estamos comiendo en algún lado y ¿viste esa serie nueva que salió? Ah, sí, ya la vi. Y aquella, ah, sí, ya la miré. ¿Cuánto tiene? 78 capítulos. 130 capítulos. ¿Viste la serie de Pablo Escobar? Sí, buenísima. ¿Y qué viste en la serie de Pablo Escobar? Homicidio, asesinato, adulterio, fornicación, muerte. Todo vieron esas cosas. Los narcos, el Señor de los cielos, todos vieron eso. ¿Cuántos capítulos leíste de la Biblia? Oh, lo que pasa es que no tengo tiempo. Claro, pero para mirar Netflix sí tenés tiempo. 140 horas. El último partido del Barcelona, ¿cuánto salió? ¿Viste el último gol que hizo Messi? ¿Viste los golazos que hizo Cristiano Ronaldo? ¿Viste la UEFA? ¿Viste la final? ¿Viste el Paris Saint-Germain? Todos saben todo. Pero cuando le preguntás cuánto tiempo pasás con tu Biblia, ahí no hay respuesta. Cuando le preguntás cuántas horas orás por día, ahí no hay respuesta. Se ora por ahí por los alimentos y cuando alguien tiene COVID. Viste que ahora las reuniones de oración parecen una clínica, la reunión de oración. Oren porque tiene COVID, oren porque tiene neumonía, oren porque tiene pulmonía, oren porque tiene problema con la próstata, qué sé yo. Parece un consultorio médico las reuniones de oración. Pero ¿te acordás por lo que oraba Pablo? ¿Te acordás por lo que oraba Pablo? Mirá, vamos rápido. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Mirá por lo que oraba Pablo para la iglesia. Y me imagino que ahí habría un montón de líos porque los perseguía el imperio romano y los hacía pedazos, los quemaban vivos, los crucificaban, los tiraban a los leones, o sea, habría un par de problemas, pero mirá por lo que oraba Pablo, capítulo 1 de Colosenses, versículo 9. Epafras fue el que predicó en Colosas. Pablo nunca fue a Colosas porque Pablo estaba preso en esta época y nunca más salió libre de esta época. Después lo llevaron a Roma y ahí murió. Pablo era visitado por Epafras en la cárcel y Epafras le contaba que hay un grupo y Pablo le escribió una carta, que es esta carta a los colosenses. Y les puso, miren por lo que oro por ustedes, iglesia. Por lo cual también nosotros, capítulo 1, versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedían? Por Josefina que tiene COVID, por Jacinta que la operaron de la cadera, por Manuel que tiene pulmonía, por Josecito que perdió el trabajo, ¿no? ¿Por qué oraba Pablo? Fíjese. Por pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 4:34? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De eso tengo que vivir. Bueno, Pablo oraba para que los creyentes de las iglesias, estas que andaban por todos lados, en las casas, sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué más? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Dios. ¿Qué es la inteligencia espiritual? El odio al pecado. O sea que Pablo oraba para que estos creyentes, su primer interés sea vivir en la voluntad de Dios, en el temor de Dios, odiando el pecado. ¿Qué más oraba Pablo? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es eso? Testimonio, un andar santo delante de Dios. Que la gente los reconozca como cristianos, los cristianos de Antioquía,
pequeños Cristos. ¿No es que todo está alrededor de Cristo? ¿Qué más? Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es eso? Obedeciendo la Biblia. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Obedeciendo la Biblia. No hay otra forma de agradar a Dios que no sea obedeciendo la Biblia. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra. Ellos clamaban a Dios para que los creyentes lleven fruto. ¿Qué es el fruto en la vida cristiana? Personas, almas salvadas, personas discipuladas, iglesias nuevas, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más oraba Pablo? Que estén creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crezco en el conocimiento de Dios? Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de la Biblia. Y no a través de solo la lectura, sino del estudio. Ayer, por ejemplo, Hechos capítulo 17 empieza y dice que Pablo andaba por Anfípolis, por Apolonia y después pasó a Tesalónica, Derbe. ¿Dónde queda eso? O uno lo lee y uno dice, ¿dónde queda eso? Bueno, no tenés que ser estudiante teológico de la universidad de Billy Graham. Andate a Google y ponés el nombre de la ciudad y te salen los mapas. Y ahí te ubicás donde andaban los tipos y dónde predicaban y cómo fue la estrategia de la fundación de las obras y cómo el Espíritu Santo les guió a esos lugares. Porque Pablo quiso ir a Europa, el Espíritu Santo no lo dejó. Quiso ir a Asia, el Espíritu Santo no lo dejó y lo llevó a Macedonia, a Filipos. Y de ahí lo llevó a Grecia. Y fundaron toda esa serie de iglesias en esa región. ¿De quién fue la estrategia? ¿De Pablo? No, del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo los guió? Porque vivían vidas limpias, porque el Espíritu Santo no se mete donde hay pecado. Y porque estos tipos vivían limpios, eran guiados por el Espíritu Santo. Y hoy tenemos una ausencia de Espíritu Santo en la obra por causa de que no vivimos conforme a como Dios quiere. ¿Qué más oraba Pablo? Fortalecidos con todo poder. ¿Y de dónde viene eso? Efesios capítulo 6. Fortalecidos con todo poder. La oración. La oración. El clamor de rodillas por la obra, por los siervos. Pablo continuamente decía, oren por mí para que cuando abra la boca tenga denuedo para comunicar el Evangelio. Esa era la preocupación de ellos, llenarlo todo con el Evangelio. ¿Y qué más oraba? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora, ¿cómo oraba Epafras? Fíjate, está ahí en Colosenses también. Capítulo 4, versículo 12. ¿Y cómo Pablo sabía cómo oraba Epafras? Y porque oraban juntos, los dos, de rodillas. ¿Y qué oraba Pablo o Epafras? 4:12 de Colosenses. Saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mira, Pablo se la aprendió de memoria la oración de Epafras. ¿Cuál era? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué oraba Epafras para los colosenses? Que estén firmes, agarrados de Dios, a través de la Biblia y la oración, firmes. Perfectos, ¿qué es la palabra perfecto? En la traducción del griego, la palabra maduro. ¿Qué es la palabra maduro? El que conoce la escritura y la vive. El que sabe lo bueno y lo malo y elige lo bueno. ¿Y qué más? Firmes, perfectos y completos. ¿Qué es esa palabra completo? La palabra satisfacción. Estoy satisfecho en Dios, no necesito. Cuando estoy satisfecho, viste, cuando estoy lleno, ¿te acordás, Noé? Cuando nos llevaban a comer esas tortillas, que nos comíamos 400 tortillas, que después no podíamos caminar de como comíamos. Después que salíamos de comer tortillas, llegábamos a la casa de don Noé y decía, ¿quieren tomar un café? ¿Quieren comer algo? ¿Y qué le decíamos? No, estamos llenos, estamos satisfechos, no nos entra ni una gota de aire en la panza, estamos llenos. Bueno, ese es el concepto, completos. Estoy lleno, estoy satisfecho, no necesito irme al mundo para satisfacerme, no necesito ir a la carne para satisfacerme, estoy satisfecho de Dios.
Y el mundo no se mete, y la carne no se mete, y el diablo no molesta, porque estoy satisfecho, completo, firme, maduro, perfecto, satisfecho, completo. Así oraban estos tipos. Ahora, no ves ahí otros problemas, ves la parte espiritual. Porque si la parte espiritual está cubierta, las necesidades van a ser satisfechas. Pero cuando la parte espiritual no está cubierta, caigo en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, ¿qué dice? Van a ser provistas. Ahora, si cambio el sentido del versículo y busco las cosas, ya no voy a buscar a Dios. Y pierdo el sentido del cristianismo. Porque el cristianismo es amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el espíritu y con todo lo que tengo. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a mí mismo. Primero Dios, segundo el otro, tercero yo. Cambia la vida. ¿Saben por qué? Yo hace 33 años que soy misionero. No me glorío de eso. Simplemente cuento mi vida, mi historia. Viví para los demás. ¿Saben qué hizo Dios? Se ocupó de mi vida, se ocupó de mis hijos, se ocupó de mi familia. Y hoy yo me gozo. Yo veo a mi hija en Estados Unidos, la mayor, se casó con un pastor, sirve tiempo completo en una iglesia de 5.000 personas, está todo el día metida en la obra. Es la secretaria directa del pastor principal, el pastor Jeff. Tremenda obra tiene esa iglesia. Su esposo es pastor, sirve en una misión. Ahí se están criando mis nietos norteamericanos. Ahora los voy a ver por la misericordia de Dios, si Dios quiere. En Suiza, mi otra hija es esposa de un pastor y están fundando una iglesia en Zúrich, con un lío de doctrina tremenda, la ciudad de Zúrich, con carismatismo por todo lado, están fundando una iglesia cristiana con sana doctrina. Y la están peleando, y la están luchando, y la están haciendo. Y el otro está al lado de ustedes, Pablito, en Costa Rica. Mi hermano, Pablito le pagó el pasaje a mi hermano para que se vaya 3 meses con él. ¿Saben dónde está mi hermano hoy? Está en el norte de Costa Rica con Eliezer Coto predicando el evangelio con los misioneros de Sígueme, y ahí está metido mi hermano, el evangelista, el discipulador. Toda la familia sirve a Dios. Estamos enamorados de Dios. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Trabajamos en la predicación del Evangelio. No nos gloriamos en nosotros, porque somos un desastre nosotros. Pero nos gloriamos en Cristo. ¿Y qué más? Y estamos trabajando para no extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el diablo es muy astuto. Y así como en su astucia engañó a Eva, y le sacó los ojos de Dios, le sacó de oír la palabra de Dios, le sacó de hablar las alabanzas a Dios, le sacó la posibilidad de servir a Dios, se lo sacó y le metió el pecado y los arruinó. Así Dios quiere, el diablo también quiere arruinar tu vida. Y también quiere arruinar mi vida. Y que estemos ocupados en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, dejarnos extraviar por el diablo y dejar de que nuestros sentidos estén ocupados en la persona de Jesucristo. Bueno, hay 84 principios más que tengo acá, pero voy a mirar mi cronómetro y ya hace 49 minutos que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo rápido, ¿no? Pero bueno, el domingo seguimos, el domingo seguimos con los obreros fraudulentos. Miren, termino con esto. 2 Corintios 11:13 dice acerca de Pablo, hablando de los que se extraviaron, estos son falsos apóstoles. Mirá cómo se aplica esto al día de hoy. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, no son, se disfrazan. Y no es maravilla porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otro principio, cuídate de los obreros fraudulentos. Cuídate de la doctrina equivocada. ¿Y cómo me cuido de la doctrina equivocada? Conociendo la doctrina correcta. Cuando yo trabajé en la administración, en la misión Palabra de Vida en Argentina, me tocó ser el administrador, ¿no? ¿Cómo detectábamos dólares falsos? ¿No? Aprendí eso en una casa de cambio en Buenos Aires. ¿Saben cómo se detecta el dólar falso? Tocando todo el día dólares verdaderos. Y tenés el dólar verdadero y lo tocas, tenés que tocarlo, tenés que ver la textura del papel, el color, el olor, y trabajar con dólares verdaderos. Y de pronto, en medio de los dólares verdaderos, te tiraban un dólar falso. Y ¡tac! Automáticamente te dabas cuenta cuál era el dólar falso, porque era distinto al verdadero. Cuando conoces la doctrina verdadera y aparece el obrero fraudulento, al toque te das cuenta quién es, lo frenás y lo volás. Porque si se queda, te destruye la iglesia. Y Pablo dice, obreros falsos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles nuevos hay ahora? Hasta apóstolas hay, que ni siquiera ni en la Biblia están las apóstolas. ¿Dónde las sacaron los apóstoles? ¿Dónde están los sanadores que había antes por todo lado? ¿Por qué no se van a los hospitales de COVID? A las sanidades. ¿Dónde están todos esos sanadores de antes? Los multimillonarios que viajaban en... Mañana vamos, o el domingo, vamos a ver cómo Pablo vivía. Y se van a dar cuenta la diferencia entre un obrero fraudulento y un apóstol de Cristo. Porque el fin de todo esto, amados hermanos, es volver a Cristo. Es pedirle perdón a Cristo por haberme extraviado. Humillarme delante de Cristo y ser imitador de Cristo. Bueno, vamos a parar acá.